Admiren. Aquel que heredará el poder de todos los Another Riders. El rey del tiempo que rige sobre el pasado y el futuro. Este es el momento en que Another Rider nace. A história começou com meu rádio nesse ciclo. Somos e só dor é o que eu sinto. Através dos olhos dos somos os mortos. Toda vez que me transformo, se geral, sensação da terra. Capítulo 2. Aumentando el nivel de peligro. La mayoría de la gente cree que los asesinos en serie son personas introvertidas, pero no siempre es así. Están en un gran error. Entre ellos existen personas increíblemente inteligentes, sociables y habladoras. Personas tremendamente falsas. Estática, solo podía ver estática, no se molestó en cambiarle al canal, solo distraía su mente con el ruido de la estática. Era como cuando era niño, pasándose horas y horas observando las noticias en busca de algo, alguna noticia o información sobre lo que había pasado con Nina, alguna cosa que lo haya vinculado a Ashley y a él. Ahora estaba buscando algo que lo relacionará con los eventos de ayer, algo que se le haya escapado. Pero para su fortuna o preocupación, no había nada. Los informes decían que tal vez se haya tratado de una elaborada broma, pero el hecho de los destrozos al gimnasio y la desaparición de un par de alumnos durante los sucesos provocó que se iniciara una investigación junto con una suspensión en las clases. Detrás de él en la cocina, su hermana se había levantado recientemente tomando el cartón de jugo, bebiéndola directamente hasta casi acabársela solo para volver a meterlo dentro del refrigerador. Ashley, ¿en serio te quedaste despierto toda la noche para ver los secretos de mi ex amante? Le pregunto con duda mientras se recargaba en la parte trasera del sofá. Andrew suspiró con fastidio, antes podría decirle lo que buscaba, pero ahora tenía que mantener en secreto sobre ser una Another Rider. Andrew, ¿y tú cómo dormiste? Le preguntó con duda decidiendo entregarle el control remoto a su hermana. Ashley, tú eres quien se ve como una mierda, se burló de su hermano mayor mientras tomaba el control y se recostaba en el sofá. Andrew, jaja, muy graciosa, le contestó irritado, aunque lo que decía su hermana tenía algo de verdad. Roy estuvo toda la jodida noche explicándole el lore de los Kamen Riders y los Another Riders. Kamen Rider, o por su traducción, motociclista enmascarado, son héroes provenientes de una Japón alternativa, conocidos por ser monstruos, personas que han perdido su humanidad para luchar contra monstruos, en donde el primer Kamen Rider, Ichigo, fue secuestrado y convertido en un cyborg por la organización terrorista Shocker. Shocker era una organización terrorista que planeaba gobernar el mundo, el cual tenía cierta influencia sobre los gobiernos mundiales, y prácticamente todos sus miembros habían sido modificados de alguna manera. Los fundadores tenían principalmente vínculos nazis. Los científicos de Shocker realizaron modificaciones quirúrgicas que otorgaron al sujeto habilidades de combate sobrehumanas, incluso el Shocker Combatman más básico era más resistente, fuerte y rápido que el civil humano promedio. Sus fuerzas más poderosas eran los Kaijin, humanos modificados que se combinaron con ADN animal y cibernética humana para crear armas vivientes. Despiadado y sanguinario, Shocker a menudo secuestraba a científicos prominentes y los obligaba a trabajar para la organización, luego los mataba cuando su utilidad llegaba a su fin, o si intentaban escapar. Sin embargo, finalmente la decisión de secuestrar y modificar al joven prodigio universitario Takeshi Hongo resultó ser su perdición. Intentando modificarlo en un híbrido de saltamontes y humano, estaba destinado a ser otro de los poderosos guerreros cyborg de Shocker, pero escapó y comenzó a oponerse a ellos como Kamen Rider 1, Ichigo. Un intento posterior de crear un segundo Kamen Rider más poderoso fracasó cuando la víctima prevista, Hayato Ichimonji, fue rescatado por el Rider original antes de que le lavaran el cerebro y se conociera como Kamen Rider 2, Nigo. La pareja se hizo conocida como los Double Riders, que lograron acabar con Shocker. La agrupación de los Kamen Rider se dividían en 3 eras distintas. Kamen Rider 1号2号 V3 ライダー前
なスカイライダースーパーワンゼクロスブラックブラック RX 新 Z をジェイクダービトルキファイツブレイド響きかぶとが大きなディケイトダブルオーシャンフォーザウィザードガイムドライブゴーストエクセイビルドジオー01セイバーディバイスギー使っちゃうドカブSí, al parecer Japón tuvo una historia muy interesante, con terroristas, cyborgs, tribus antiguas, alienígenas, magos, seres de otras dimensiones entre otras cosas. Pero el punto importante, los Annotated Readers, versiones alteradas y corrompidas de los Readers de la era Heisei y enemigos principales del Kamen Rider Zio, quien tenía el potencial de convertirse en el rey demonio con un control absoluto sobre el tiempo. Eso sonó interesante, ser el rey demonio, supuso que era una buena recompensa si su vida estaba en juego. Dios, que fue tan aburrido, claro, prestó atención a todo ya que lastimosamente era algo con lo que tendría que lidiar ahora. Además que definieron bien su asociación, Ro no interferiría directamente en las peleas, estaría ahí como observadora, guiando levemente a Andrew para ayudarle con su ascenso como el rey de los Annotated Readers. Eso sumado con la ayuda a convertirlo en un alma de alquitrán enseñándole cosas oscuras e inhumanas, pero eso sería después, aún tenía que madurar más. Pero eso no era el motivo de su cansancio, sino que lo puso a entrenar. Literalmente lo arrojó al reino intermedio, una zona de Ro, describió como un limbo que está entre los reinos demoníacos y el reino humano. No era algo realmente llamativo, era una zona oscura y rojiza, con grandes pedazos de piedra flotando por ahí unidas por pequeños pétalos rojos. Ro le explicó que había nada de qué preocuparse, siempre y cuando no entrara a algún reino demoníaco. Al principio pensó que sería algo sencillo, tal vez un trote suave, un poco de parkour, no una jodida persecución para salvar su vida. Al parecer en el reino intermedio habitaban las almas errantes, almas sucias que vagaban sin rumbo por el reino intermedio, buscando almas para alimentarse, siendo más agresivas entre más profundo estuvieras en el reino intermedio. Había aprendido mucho, para empezar la entidad conocida como Ro, dudaba un poco sobre si realmente esta era un demonio, aunque esta no lo haya afirmado del todo, su hipótesis era que son almas que canibalizaron otras almas, aunque no tenga pruebas sólidas de ello. Cada vez que la ve y ella menciona sobre su eclosión, Andrew solo puede pensar, estoy en camino de convertirme en esto, pero teniendo en cuenta que ahora poseía el Annotated Second River no creía estar tan alejado de eso. Entonces eso quería decir que Andrew Graves estaba muerto. Andy lo estaba, eso era seguro. ¿Acaso ahora él era Annotated Andrew Graves? Un título poco original pero no tan alejado de la realidad. Sabía que no era el mismo desde que se transformó en Annotated Zio. Podía sentirlo en su piel, en su carne, en sus huesos, pequeños y rápidos espasmos, deseosos de desprenderse de él, crear un espectáculo sangriento de sangre y carne, hecha trozos debido a los desfases temporales. Se preguntaba si el plan de Ro es que elimine en su totalidad esta debilidad. Claro, podía manejarlo y tenerlo controlado, pero en momentos de presión podía salirse de control. Otra cosa que aprendió fue sobre su cuerpo. Primero que nada, aparentemente era ciego. Si los ojos lechosos y blanquecinos no lo aclaraban antes, él lo hacía ahora, pero no es que no pudiera ver, podía ver claramente mucho mejor que antes. El problema es que no veía como los demás, él veía el tiempo. ¿Qué color tenía el tiempo? Ninguno que estuviera en el espectro de colores humano, por lo tanto le era difícil de describir. Lo más cercano que podía decir era como ver una areola boreal morada, y eso es quedarse corto. Intentó tocar el tiempo mismo pero no le fue posible, más no imposible, como cuando intentas alcanzar algo que está en la punta de tus dedos y apenas puedes tocarlo solo necesitando un pequeño empuje para alcanzarlo. Era casi la misma sensación cuando usaba su habilidad para ver el futuro. Se preguntaba si con el tiempo podría obtener nuevas habilidades relacionadas con el tiempo. Ro, vamos, le dijo con un tono meloso mientras era ignorada por Andrew, quien tenía la mirada fija en la televisión. Ro, vamos, le repitió mientras le picaba la mejilla con diversión para el fastidio. Ro. Andrew siguió ignorando a Ro. Otra cosa que estaba intentando era mejorar la relación con su hermana, argumentando que le vendría bien mantener relación con el alma de alquitrán.
Por lo que sabía, habían hasta ahora 4 tipos de almas, no es que Role haya dicho mucho, las almas blancas son aquellas que se ven como tipos amables o tienen una buena imagen de sí mismos. Después estaban las almas sucias como la suya y era claro del por qué él era un pedazo de mierda, después estaba esta eclosión para las almas en ciernes y después están las almas de alquitrán como Ashley. Esto le preocupaba realmente, si su hermana tenía un alma tan llamativa, quería decir que demonios querrán tener su alma. Ro parecía interesada en ella, aunque algo le decía que Ro no la tocaría sin su permiso previo ya que Ashley era suya, lo que tenía razón, Ashley era su hermanita, suya, no de ningún demonio cualquiera. Ante el pensamiento decido dar un pesado suspiro y voltear a ver a Ashley quien tenía su mirada fija en la televisión, se maldecía mentalmente pero decidió seguir el plan de Ro. Andrew, Ashley, le dijo llamando la atención de su hermana. 5 minutos después afuera del departamento. Ashley, Andy, que estoy viendo, dijo con una mirada vacía ante lo que veía lo que tenía delante. Andrew, primero que nada Sandy y segundo estás observando a mi bebé, dijo sonriendo ante la belleza que tenía delante. Era una motocicleta, Honda CRF 250 Rally de color plateado, era una motocicleta que no debería existir en este tiempo, ya que fue creada en el año 2019, más de 25 años en el futuro, esta era en realidad su Rida Kiple, la motociclista prevista para Anotercio, modificada con tecnología del futuro para no requerir más que aire para su funcionamiento interno. Ashley, se ve cara y muy moderna, dijo al ver la buena calidad de la motocicleta. Siempre había pensado que si compraban un vehículo sería una vieja chatarra, y no una motocicleta que parecía cara y nueva. Andrew, la obtuve con mi nuevo trabajo, mintió mientras alzaba los hombros. Ashley, ¿nuevo trabajo? Preguntó curiosa ya que no esperaba que su hermano obtuviera un nuevo empleo, no desde que arruinó su anterior empleo ya que iba ahí a quejarse. Andrew, es de horario flexible pero urgente cuando me llaman, un poco problemático pero creo que entiendes que vale el precio, ¿verdad? Le dijo con una ligera sonrisa. Ashley miró dudosa pero asintió lentamente, odiaba que su hermano trabajara ya que eso arrebataba su preciado tiempo con él, pero si este nuevo trabajo le daba tiempo flexible y el dinero suficiente para comprarse una motocicleta en su aparentemente primera paga tal vez, por ahora, podría soportar no verlo un rato. Ashley, suspiró, bien dejaré que hagas esa tontería por ahora, le dijo cruzándose de brazos. Andrew, además es de los dos, le dijo mientras acariciaba un poco el cabello de Ashley con sus dedos llamando su atención. Ashley, ¿a qué te refieres? Le preguntó con una ceja alzada. Andrew, digo, claro que no tienes edad para conducir, pero puedes presumirle a esas perras de tu clase que tienes una motocicleta, le dijo de manera sonriente haciendo que Ashley pusiera una sonrisa radiante ante la idea. Ashley, ¿qué estás esperando? Quiero conducir este bebé, dijo con emoción mientras rápidamente se subía a la motocicleta con una mirada brillante en sus ojos. Andrew, sujétate bien, le dijo con una sonrisa mientras se subía detrás de ella rodeándola con sus manos para asegurarse de que estuviera segura cuando encendió la motocicleta para salir. Salieron disparados como una bala, esquivando autos a los cuales Ashley insultaba por ser tan lentos. Andrew negaba con cabeza pero sonreía ante la actitud de su pequeña hermana. Ashley, me gusta esto, la sensación del viento, dijo sonriendo mientras se levantaba abriendo los brazos para sentir el aire en todo su cuerpo. Aunque esto era peligroso, a Andrew no le importaba ser un poco temerario, después de todo, podía ver la sonrisa de Ashley, una sonrisa auténtica que demostraba que realmente estaba disfrutando este paseo entre ellos. Realmente esperaba que esto durara, al menos por un tiempo más. Más tarde, las luces del centro comercial iluminan el pasillo mientras la música pop suena de fondo. Andrew y Ashley caminan uno al lado del otro, con bolsas en la mano y sonrisas nerviosas. Ashley, no puedo creer que me hayas convencido de entrar a esa tienda, ¿desde cuándo te gustan los peluches gigantes? Le preguntó entre risas mirando a su hermano. Andrew, oye, no es mi culpa que ese conejo de 2 metros pareciera estar rogando por un hogar, además. Pensé que te gustaba, le dijo mirándola de reojo jugando con su cabello. Ashley, bueno.
Me gustó que lo compraras para mí, le dijo con una sonrisa. Realmente no esperaba que su hermano gastara tanto dinero en ella, y más que comprara ese conejo gigante para su habitación. Ya ansiaba ver el rostro de esa anciana que tenía por madre al ver que su adorable Andy le había comprado un enorme conejo. Entonces ambos se detienen frente a una heladería y Andrew señala el menú. Andrew, ¿qué dices? ¿Compartimos un helado o te compro el tuyo para que no me lo robes esta vez? Le pregunto con curiosidad mientras miraba a su hermana. Ashley, MMM. Depende, si lo compartimos, quiero la primera cucharada, le dijo sonriéndole con picardía. Andrew, finge pensarlo, trato hecho. Pero solo si después vamos al arcade, te debo una revancha en el R-Hotkey, le dijo con una sonrisa divertida. Ambos se ríen y entran a la heladería. La tarde continúa entre risas, juegos y pequeñas miradas que dicen más que las palabras. Andrew realmente estaba contento, disfrutaba pasar el tiempo con Ashley, sobre todo cuando ésta se comportaba, tal vez porque la estaba mimándola mucho más de lo normal sin preocuparse por el dinero. Un pequeño favor de parte de Ro, con una excusa para que eclosionara adecuadamente, aunque aclaró que únicamente podría usar el dinero que le dio para enamorar a la alma de alquitrán. Aunque eso le molestaba, no intentaba enamorar a Ashley. ¿O sí? Ro, deja de engañarte, alma sucia, sabes que la deseas, detestas la idea de que alguien siquiera se acerque a ella, le dijo al oído como el demonio, que era susurrando a su oído cosas perversas. Andrew, pero tengo a Julia ahí. Dijo con un sabor amargo en la boca. No es que Julia estuviera mal, era una buena chica, linda, amable, algo torpe. Pero ella no es Ashley. Ro, eso no es problema, recuerda, te convertirás en el rey de los Another Rider, el otro rey demonio, aquel que dominará este mundo, tendrás mujeres de sobra, aunque claro puedes usar a esta chica Julia mientras tanto, le dijo de manera tranquila mientras le aclaraba que si todo iba según lo acordado, el mundo le pertenecería a Andrew para que haga todo lo que deseara, un mundo donde nadie lo podría alejar de Ashley, el mundo que siempre soñó. Andrew meditó un poco de esto, la idea de conquistar el mundo era tentador, aunque no podía evitar sentirse preocupado y ansioso, siempre pensando en los problemas que podría tener hasta llegar ahí. Aunque una mirada rápida a Ashley pensó que los problemas valdrían la pena. Pero entonces la figura fantasmal de manecillas de reloj aparecieron en su rostro brillando con energía distorsionada mostrándole momentos del futuro. Podía ver a un par de hombres extraños, en un almacén abandonado, además de que podía ver la dirección del lugar, no estando muy lejos de donde estaban. Al ver esto, Andrew frunció el ceño, este realmente era un mal momento, sabía que Ashley se iba a enojar mucho, pero aún tenía que mantener el trato con Ro. Andrew, hey Ashley, le dijo con un rostro amargo preparándose para lo peor. Ashley, ¿qué sucede? Le preguntó con una mirada curiosa, aunque le desagradaba la mirada de Andrew, como si supiera que iba a decir algo que le disgustaría. Andrew, debo irme, me ocupan para el trabajo, le dijo con una cara disgustada. Realmente le desagradaba hacer esto cuando se la pasaban tan bien, preparándose para la discusión que estaba a punto de ocurrir. Ashley, está bien, le dijo con tranquilidad, mientras se cruzaba de brazos. Andrew, ¿en serio? Preguntó con una ceja alzada. Realmente no era lo que esperaba el típico reproche o pelea que solía darle, no esto. Ashley, sí, digo si quiero seguir viviendo la vida buena tienes que trabajar, solo déjame la cartera, le dijo con una sonrisa burlona. Claro, le molestaba la idea de que su querido Andy se fuera y la dejara sola, pero por su rostro que claramente decía que le desagradaba la idea de irse, y sumado al hecho que desde la mañana la ha estado mimando mucho, decidió que no le haría una escena, al menos no por ahora. Andrew, vaya, ¿quién diría que eras una sanguijuela? Le dijo con una sonrisa burlona, a lo que Ashley se enojó por eso, pero antes de que dijera algo, Andrew le entregó su billetera junto con unas llaves. Andrew, aquí tienes, querida Ashley, asegúrate de tener la cena lista para esta noche, le dijo con un tono divertido mientras que Ashley, siguiendo el juego, toma la billetera junto con las llaves. Ashley, por supuesto querido Andrew, algo que desees para la cena, llegarás cansado después de estar trabajando para traer dinero a casa, le dijo mientras se acercaba a Andrew, acariciándole su pecho con su dedo.
Andrew, cualquier cosa que cocines estará bien, siempre y cuando no nos molesten esas plagas indeseables, le dijo con diversión mientras jugaba un poco con su cabello. Andrew, ahora diviértete, le dijo con una sonrisa mientras se despedía de Ashley, dándole un pequeño beso en la mejilla sorprendiéndola. Esta tenía un rostro de sorpresa hasta que Andrew salió de su radio de visión, colocando una mirada amargada. Le disgustaba esto, estar sola, era molesto, deprimente. Sus ojos se movieron hacia la billetera de su hermano. No esperaba que hubiera mucho después de todas esas compras, a lo mucho un par de billetes, pero grande fue su sorpresa al ver que en la billetera había al menos $1000. Ashley, vaya, creo que debería pedirle si me puede conseguir un lugar en su trabajo, dijo al ver el dinero que ahora estaba en su posesión. En un par de calles lejos de ahí, en un almacén abandonado, se encontraban 6 hombres, un hombre solitario de aspecto algo normal sometido y golpeado por 4 hombres, vistiendo gabardinas negras con gorras y extrañas máscaras. Al frente se encontraba un hombre de alto de aspecto extravagante parecida a un motociclista de color rojo con detalles negros junto con una máscara roja parecida al de una araña sosteniendo un maletín. Kubo, fue un placer hacer negocios con usted, le dijo de forma tranquila mientras se daba la vuelta para que sus hombres acabaran con el hombre. Antes de que el hombre sometido fuera eliminado, Andrew en su forma de anotercio apareció en el almacén, dando un corte giratorio con su espada a los hombres que retenían al golpeado tipo, colocándose en una pose de combate. Andrew, temo que van a tener que devolver ese producto, le dijo con un tono serio mientras cambiaba su arma a su modo pistola, apuntando al hombre de traje de araña. Kubo, bien, esto es interesante, dijo para chasquear sus dedos, el sonido resonando por el lugar, haciendo que varios hombres aparecieran de la nada. Tenían trajes negros metálicos, unos brillantes ojos rojos en sus máscaras de metal, además que por la pequeña ranura de sus bocas, Andrew podía ver una piel roja y sus dientes expuestos, como si estos no pudieran cerrar los labios debido a una presión ejercidas en sus rostros. Desde las sombras, el sonido de botas marchando retumba. 30 Shocker Combatmen avanzan, alineados en formación, con sus máscaras sin emociones y sus cuerpos llenos de armaduras pesadas. ¿Qué? ¿Shocker? Se mostró genuinamente sorprendida ya que puede que haya traído los Anoteroach a este mundo, pero ¿cómo es posible que Shocker estuviera aquí? Andrew había tenido pensamientos similares, pero no hubo tiempo cuando uno tras otro comenzaron a abalanzarse contra Andrew, sacaron bastones eléctricos, e incluso algunos sacaron armas de fuego. Los Combatmen levantan sus armas, y una lluvia de disparos y proyectiles comienza a llenar el aire, pero Andrew no se inmutaba debido a la exagerada resistencia que tenía. Andrew, el tiempo. Ya no es su aliado, soy la distorsión, soy la rueda del caos, se mueve con una fluidez sobrenatural con su duro de espadas de manecillas en sus manos. Andrew, ni siquiera el tiempo puede salvarlos, dijo sonriendo fríamente mientras que con un solo gesto, un tajo temporal corta a través de los Combatmen, destruyéndolos en mil fragmentos. El poder del Theory de Wax no solo distorsiona el tiempo, sino que lo convierte en un arma letal que desgarra todo a su paso. El líder de los Combatmen al ver esto se quedó en silencio mirando atentamente lo ocurrido, curioso ante este extraño combatiente. Andrew, solo son piezas desechables se creen los verdaderos dueños del futuro, negó con la cabeza mientras que los Combatmen restantes, ahora con una furia renovada, abren fuego con armas de energía, rayo tras rayo se estampa contra el suelo, creando explosiones que sacuden los cimientos del almacén. Sin embargo, Anotercio se mueve a una velocidad inhumana, desapareciendo entre las explosiones. Con un giro, se materializa detrás de uno de los Combatmen, lo agarra por la espalda y lo lanza contra una de las paredes destruyéndola. Un solo golpe es suficiente para que el soldado quede fuera de combate. Pero los Combatmen no se rinden. Algunos saltan al aire con sus rocket packs, mientras otros lanzan granadas. Anotercio detiene una de las granadas con un corte temporal, haciendo que explote en el aire antes de que toque el suelo. Ahora los Combatmen adoptan una estrategia más avanzada. Presionan una especie de botón en sus cinturones, provocando que una luz roja aparecía alrededor de sus trajes. Para comenzar a atacar en formaciones coordinadas, lanzando ataques a distancia y acercándose a Andrew en grupos. 3 de ellos rodean a Anotercio, apuntando con lanzas de energía y garfios. Sus velocidades aumentan, siendo mucho más rápido de antes. Atacaron en conjunto, al parecer sus armas también habían sido potenciadas, ante su aparente aumento de poder, comenzando a ser difícil seguirles el paso, lo cual empeoraba cuando de repente más de esos Kiboks comenzaban a aparecer.
Podía sentir el cansancio invadirlo, no porque se sintiera abrumado por la situación, sino porque aún no estaba acostumbrado. Esta era su segunda pelea, la segunda vez que usaba este poder, pero aún así su cuerpo no se había adaptado por completo. De un salto subió a una pequeña viga en el techo para observar a su alrededor para analizar la situación. Esto es una locura, dijo al ver que el almacén se había llenado de Keywords, quienes les miraba con esos intensos ojos rojos. Ro, creo que es hora de usar el Anoter Wind Watch, le dijo mientras miraba expectante lo que sucedía con una sonrisa. Esto estaba siendo bastante emocionante. Sacando el Watch de su muñeca, lo conecta en su Anoter Cocoon River para activar la transformación. Rider time! Kamen Rider! Avatar! Best match! Birdo! Hagane no Moon Salto! Rabbit Tank! Su apariencia había obtenido un cambio radical, su cabello había crecido llegando a su cintura, estando atada en dos coletas las cuales tenían dos distintas tonalidades. Del lado derecho era de color azul, mientras que del lado derecho un rosa pálido. En su rostro había una máscara que cubría gran parte de su rostro dejando ver solo su boca. La máscara era de piezas de metal de color azul y la otra mitad roja con pequeños visores retráctiles que cubrían sus ojos. Su armadura era una combinación de colores, del lado derecho de color rojo y la otra de color azul. En su brazo derecho tenían dos cuchillas de metal clavadas en sus nudillos, mientras que en su brazo derecho tenía trozos de metal enterradas entre los dedos, lo que hacía pareciera que poseía garras. En su cintura se encontraba el Anoter Wind River podrido y unido a su cintura, siendo por último en sus piernas, en el lado derecho de color azul, había lo que parecía ser una banda de metal en la suela de su zapato junto con dos piezas de metal clavadas en sus dedos, mientras que en el lado izquierdo de color rojo en su tobillo se encontraba lo que parecía un resorte roto incrustado dentro de la pierna de Andrew junto con tres piezas de metal incrustadas en sus pies dándole un aspecto a garras. Fue jodidamente doloroso, era como si alguien hubiera fundido metal y luego comprimirlo de un fuerte impacto contra su piel, uniendo así metal y carne. Andrew descubrió con dolor y horror que las piezas de metal que figuraban garras en sus manos y pies, eran piezas de metal mal formadas incrustadas dentro de sus dedos. Andrew. Arg soltó un potente grito, mientras se arrodillaba comenzando a toser secamente, la tos continuó bastante y cada vez que lo hacía un humo verde salía de su boca. Ro, Iwae, él es el heredero de todos los Anoter Riders, el rey del tiempo que viaja más allá del tiempo y espacio, reinando el pasado y el futuro. Su nombre es Anoter Zio, Wild Armor, y ahora recibió el poder de otro líder por primera vez. Presento a nadie realmente ya que solo Andrew podía oírla. Ro. Andrew. ¿Cuánto odio esto? Dijo mirando al suelo con una cantidad de ira contenida al ser víctima del juego retorcido de una demonio, para después levantar la vista hacia los cyborgs, quienes miraban su transformación con leve sorpresa en sus rostros. Andrew. Ahora, comenzamos el experimento. Arg dio un grito de batalla mientras comenzaba a batallar de manera violenta en contra de los cyborgs, quienes avanzaban uno tras otro. Andrew dio un salto utilizando su pierna izquierda sintiendo con dolor el muelle incrustándose más en su carne, saltando sobre uno de los Cyborgs, tomándolo de los hombros para lanzarlo contra los otros Cyborgs. Rápidamente comenzó a dar una serie de patadas a sus enemigos, con su pierna derecha contundentes patadas pensados por su pierna tanque junto con velocidad y agilidad con su pierna conejo. Cuando se vio acorralado dio un salto, aterrizando sobre uno de sus enemigos para golpear repetidamente con las cuchillas de su mano derecha. El casco del Cyborg daba bastante resistencia, pero los continuos golpes provocando que Andrew pudiera clavar las cuchillas en el cráneo del Cyborg matándolo, pero eso no fue suficiente para él, ya que continuó golpeando hasta destrozar el cráneo, manchando el suelo y su rostro con sangre, antes de que el cuerpo sin vida del androide se desintegrara en espuma. De su espalda, Andrew sacó de la nada lo que parecía ser una especie de espada taladro, con la cual utilizó para comenzar a atravesar a todos los enemigos que quedaban para que cayeran al suelo convirtiéndose en espuma.
Un par de aplausos resonaron por el lugar. Andrew miró a quien producía ese sonido, siendo el líder de los Kyborgs, quien se acercaba de manera tranquila. Kumo, eso fue sin duda fascinante, le dijo de manera tranquila mientras miraba a Andrew, quien le firmaba fijamente con los lentes de su máscara abierta sin bajar la guardia por ningún momento. Kumo, creo que empezamos con el pie derecho, me presento, puedes llamarme Kumo, soy uno de los Kyborgs mejorados por nuestra organización, ¿y tú eres? Le pregunto con curiosidad hablando con tranquilidad y calma a Andrew. Andrew, Sio, anoté Riversio, le dijo simplemente sin tener realmente mucho que decirle comenzando a caminar por el almacén manteniendo la distancia de entre ellos. Kumo, un gusto, Zio, mi grupo podría utilizar a alguien como tú, dijo de forma calmada mientras tenía sus manos en su espalda en un gesto de tranquilidad. Kumo, el objetivo que buscamos es la felicidad de la humanidad mediante su eliminación, crearemos un mundo perfecto reemplazándolos con híbridos Kyborgs, le informo de manera tranquila como si la idea de extinguir a la raza humana no fuera algún problema para él. Andrew le miró fijamente, la idea de la eliminación de la humanidad era llamativa y probablemente si se convertía en el rey demonio acabaría con la humanidad. Pero desgraciadamente su hermana pertenece a la raza humana así que su respuesta era obvia. Andrew, tiempos alterados. Fórmulas rotas. Eliminación de obstáculos. Necesaria, murmuró de manera fría mientras las lentes de su máscara se cerraron dándole una mirada retadora a Kumo mientras se colocaba en pose de combate. Kumo observa a Andrew con desprecio, negando con la cabeza. Kumo, eres una broma, déjame enseñarte lo que significa ser un monstruo con propósito, dijo de manera seria mientras miraba a Andrew. Anotercio Wild se lanza a toda velocidad con el impulso de su lado Rabbit, la velocidad es brutal, casi impredecible, ataca con su brazo hidráulico, en la cual sostenía su espada taladro. Kumo esquiva con agilidad inhumana, trepando por el techo, lanzando seda metálica que atrapa una de las piernas de Anotercio Wild, lo sujeta al techo y lo deja colgando. Kumo, ¿te gusta estar enredado? Te mostraré cómo se siente ser devorado desde dentro, se burló mientras miraba cómo Andrew intentaba librarse de la telaraña. Fue entonces que Kumo se abalanza con sus garras, cortando con tal fuerza corta parte de la armadura de Wild, haciendo que Andrew gritara con dolor. Andrew reacciona con una descarga de energía temporal, liberando una onda expansiva que derriba parte del techo del almacén. De entre los escombros, Kumo aparece parcialmente dañado, con su brazo roto colgando, pero sonriendo, de un movimiento rápido reacomoda su brazo, para sacar una gran cuchilla con la cual lanza una estocada. Andrew utiliza una de sus garras biotecnológicas que bloquea el ataque, ambos cuerpos crujen, chispas salen disparados con cada choque de sus cuchillas. Andrew, yo soy la evolución distorsionada, dijo mientras miraba con furia a Kumo mientras que con gran velocidad apuñalaba a Kumo en el pecho. Kumo, escupiendo sangre, eres un error, y yo soy la corrección, le dijo de manera seria mientras golpeaba a Andrew para alejarlo de él para luego volver a un intercambio de golpes. Ambos chocan con todo, garras, golpes, cuchilladas, un combate de bestias sin alma. Se empezaron a escuchar los impactos de los golpes los cuales creaban ondas destructivas a lo largo del campo de batalla para después aparecer en un solo lugar donde Andrew y el enemigo se enfrascaban en un feroz intercambio de golpes, provocando pequeños temblores y levantando piedras las cuales flotaban alrededor de ellos. La pelea entonces cambia a favor de Kumo, debido que desde su pecho y su espalda brotan un par de brazos sorprendiendo a Andrew quien no se esperaba eso. Kumo se lanza con una velocidad brutal, usando sus 6 brazos para desatar una lluvia de puñetazos que Andrew apenas logra bloquear, las primeras embestidas lo hacen retroceder. Sus sensores chillan. Andrew, no hay espacio para errores, es más rápido y más fuerte de lo que parece. Tengo que usar su peso en su contra, pensó mientras analizaba el patrón de ataque de Kumo pensando en un contraataque. Kumo atrapa a Andrew con 4 brazos y lo lanza contra una viga de acero, que se dobla por el impacto. Andrew se reincorpora de inmediato, chispas saltando de su armadura. Andrew, Tank, balancea el centro de gravedad. Grito para dar un salto con el cual da un giro en el aire y usa el taladro de su Bridge Cruiser para cortar una tubería cercana, vapor a presión envuelve la zona, reduciendo la visibilidad. Kumo se abalanza a ciegas, pero Andrew ya ha calculado la trayectoria, lo esquiva con una voltereta y lo golpea en un punto de presión en la base de uno de sus brazos adicionales. Grita y retrocede. Andrew,
Tus brazos extra tienen articulaciones distintas. No son naturales, puedo desestabilizarlos, le dijo con una sonrisa burlona mientras seguía atacando. Kumo responde con un rugido, lanza telarañas que se endurecen como acero, atrapando las piernas de Andrew, lo arrastra y lo estrella contra el suelo, una de sus manos extra agarra el casco de Wild y comienza a apretarlo. Andrew, aún atrapado, observa el temblor en las manos de Kumo, calcula la presión, la tensión muscular, el ritmo cardíaco. Tenía lo que necesitaba. Había algo que Kumo no sabía, y era de la mejora de adaptación del traje de Zio. Puede que actualmente esté utilizando la forma Wild, pero esta en sí misma era una armadura sobre la forma Zio la cual seguía operativa. Andrew, dio data copiada. La ley de la victoria está establecida, dijo de manera segura mientras miraba a Kumo con determinación, para dar un giro para poder patear a Kumo en el rostro. Un nuevo intercambio de golpes comenzó, gracias a la información obtenida de Kumo, pudo registrar su forma de combate y habilidades, adelantándose en cada momento. Claro, había cierto margen de error, pero la pelea ahora estaba siendo dominada por Andrew. Andrew, los humanos no somos tan simples, aunque cometamos errores. Investigamos para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir, ese es el deber de la ciencia. Creo en la humanidad, dijo de manera seria y decidida mientras golpeaba a Kumo de manera rápida e eficiente. Realmente no sabía de dónde había sacado esas palabras, pero decidió ignorarlo para acabar con esto de una vez. Fue entonces que gira la manivela de su Anoter Wind River. Con un giro rápido y preciso, Wild canaliza la energía por su pierna, que brilla intensamente en azul y rojo. Con una patada rotatoria, conecta un Rider Kick directo al pecho de Kumo, que sale volando varios metros, estrellándose contra una estructura metálica. Kumo, no, esto no puede ser posible, gritó el androide que recibió una patada en su pecho por parte de Andrew, la cual lo mandó volando contra un gran número de cajas, que eran destruidos con el impacto de este al estrellarse con estos. Andrew, al ver que lentamente su enemigo comenzaba a convertirse en espuma, sacó una botella con la cual la abrió para apuntar hacia los restos de Kumo. Esto provocó que partículas de energía salieran de los restos que quedaban de Kumo y fueran a la botella, la cual cambió de forma a una con un contorno morada. Andrew, HMMP, Spider, no ves match, dijo secamente mientras en sus visores se mostraba un análisis de la botella que había obtenido de Kumo, siendo una esencia arácnida la cual no tenía una buena combinación con sus botellas Rabbit Tank. Fue cuando se relajó que sintió un enorme dolor recorrer su cuerpo, como una descarga eléctrica que sacudió su cuerpo, obligándolo a caer al suelo apretando sus dientes con dolor, obligándolo a volver a su forma humana. Andrew, ¿qué carajos pasó? Le preguntó con dolor y cansancio, mientras ladeaba la cabeza mirando a Ro, quien tenía una maldita sonrisa al ver el estado de Andrew, o bueno, podría tener una sonrisa por haber visto la pelea. Es el gas nebula que acaba de entrar en tu cuerpo, le explicó mientras miraba a Andrew, quien se estremecía y mecía levemente intentando aliviar el dolor en su cuerpo. Ro. Andrew, ¿qué rayos es eso? No recordaba bien de qué era ese gas, aunque suponía que tenía que ver con la transformación Wild. Es un gas alienígena generado por la Pandora Box, es la energía, por así decirlo, que utiliza Wild en sus botellas, las cuales le permite transformarse, le explicó con simpleza, aunque Andrew le miró con cansancio queriendo más explicación. Ro, te había explicado que tú eres el Anoter Rider Zio, una versión corrupta de un héroe de otro mundo, a diferencia de los Anoter Rider que te enfrentas, quienes solo son portadores de Anoter Drivers. Tú puedes utilizar el poder original de los Anoter Rider, en este caso de Sento Kiryu, cuyo nombre original era Takumi Katsuragi. Fue el infame investigador científico del diablo, creador del Wild System y Kamen Rider Wild. Verás, el traje de Anoter Zio está roto, corrupto
corrupto. Cada vez que te transformas, el poder corrupto de los Another Readers concentrado en los Another Watch, en este caso el Another Wild Watch, te ha infectado con la esencia de aquella línea de tiempo corrompida, donde en lugar de que Sento sobrevivía ante el gas Nebula y la experimentación de su enemigo para volverse en Kamen Rider Wild, este no lo logró, cayendo poco a poco en decadencia hasta volverse un Smash, siendo una sombra de lo que fue, usado con el único propósito de recolectar todas las Fullbottles y obtener así las mejores maneras, algo complicada para luego con uno de sus dedos tocar el Rider Watch de Another Wild. Nivel de peligro 2, 5, felicidades, no morirás pero te estás convirtiendo lentamente en un Smash, le dijo con una ligera sonrisa, a lo que Andrew recordó su comportamiento cuando utilizó la transformación Wild y cómo actuaba de una manera más agresiva, fruncido el ceño ante la idea de volverse igual a Another Wild. Andrew, ¿qué es un Smash? Le pregunto rascándose un poco la cabeza. Era un poco difícil memorizar todo el lore de los Kamen Rider y sus villanos. Un Smash, son humanos infectados con el gas Nebula, son criaturas que han perdido su conciencia humana obteniendo habilidades especiales, estas poseen niveles de peligro, los de menor nivel aunque se vean curados del gas Nebula morirán, desde nivel 2 sobrevivirán a la cura, pero quienes llegan a nivel 3 pueden usar un Wild Driver libremente, pero si no aumentas tu nivel de peligro a menos a 0, 5 puntos terminas igual que Another Wild, un monstruo sin conciencia, le advirtió al alma sucia. Andrew, ¿eso es de verdad un alivio?, le dijo sarcásticamente con una mirada molesta, pero dio un suspiro. No te preocupes, una ventaja de esto son las modificaciones, como dije estás infectado con gas Nebula, tus propios pulmones en estado Wild lo estaban expulsando, por lo que deberías tener cuidado, pero esto acelerará los cambios en tu cuerpo, le dijo de manera calmada esperando que eso ayudara al estado de ánimo de Andrew, aunque la idea de efectos secundarios no le gustaba. Andrew, ¿y esos son?, le dijo con los ojos entrecerrados. Teniendo en cuenta que estás infectado con el gas Nebula corrupto de Sento Kiryu, el cual es Rabbit-Tank, deberías obtener una mejora en tu intelecto, aunque tardarías en obtener una inteligencia igual a su nivel, pero sí una mejora en tu agilidad y durabilidad. Eso en el mejor de los casos. En lo peor, te convertirás en un monstruo horrible, le dijo con una ligera sonrisa maliciosa. Andrew, oh genial, eso suena grandioso, dijo de manera sarcástica, aunque suspiró fastidiado, sabiendo que ya no podía hacer nada al respecto. Andrew, ¿y cómo aumento este nivel de peligro?, dijo intentando calmarse. Después de todo solo tiene que aumentar 0,5 su nivel de peligro. Esperaba que no fuera algo tan difícil. Normalmente solo se requeriría que el infectado sufriera emociones fuertes, pero eso será difícil para ti. ¿Tú no sientes nada?, le dijo con una sonrisa, a lo que Andrew replicaría, pero simplemente la ignoró. Su mirada se posó en el hombre desmayado. Al principio pensó en dejarlo a su suerte, pero tal vez tendría algo de información que pudiera utilizar, así que con cuidado lo levantó del suelo apoyándolo contra una pared para poder despertarlo de la manera más amable posible. Andrew, ¿ahí estás bien, anciano?, le intentó despertar dándole un golpe en el rostro. Esto sorprendentemente pareció funcionar al hombre reaccionar ante el dolor. Era un hombre bastante envejecido, con una cara de persona sospechosa, cabello café y ojos del mismo color, es de una estatura promedio y una complexión delgada, con unos ojos bastante cansados y una apariencia un tanto amenazante. Lleva puesta una gabardina inglesa de color café, con una camiseta blanca abotonada y de manga larga debajo de su gabardina junto a un sombrero fedora a juego con su gabardina, un pantalón café formal de lo que parece ser algodón con poliéster y un cinturón de cuero con un broche metálico en el centro. Hombre, ¿qué ha pasado?, dijo con dolor ya que sentía mucho dolor en todo su cuerpo, apretando los dientes mientras intentaba reincorporarse. Andrew, nada en especial, le dijo un poco incómodo mientras que el hombre vio detrás de Andrew el desastre generado por la pelea. Hombre, por lo que puede ver tú. ¿Fuiste quien me ayudó, no es así?, le preguntó un tanto sorprendido de que el chico, quien no parecía ser mayor de edad, le haya salvado. Andrew, se podría decir que sí, le dijo de manera simple sin querer entrar en detalles en eso. Hombre, ya veo, le dijo mientras tambaleaba acercándose a un maletín en el suelo. Hombre, mi nombre es Ferrun, soy un
Hombre de negocios, suelo comprar y vender cosas antiguas, le dijo presentándose de manera amable mientras miraba a Andrew Ferrum. Ten un regalo de mi parte, le dijo abriendo el maletín dejando que Andrew observara una pequeña caja la cual tomó con cuidado. Dentro de la pequeña caja se encontraba una pequeña pieza de metal parecido a una flecha rota. Nota del autor. Sí, fragmento de flecha estando. Andrew, ¿qué se supone que estoy viendo? Le pregunto con una ceja alzada, sin saber que tenía de especial un trozo de metal. Ferrum, según tengo entendido, este fragmento de flecha fue obtenida en unas ruinas en Egipto, aunque desconozco las razones que tenían mis compradores con este artículo, pero puedes tomarlo por ahora como una muestra de mi gratitud, le dijo de manera calmada. Ferrum, me gustaría hacer negocios contigo, pero creo que será mejor que me vaya por un tiempo, no quiero que esos tipos me molesten por ahora, le explico a Andrew mientras se daba la vuelta. Ferrum, nos veremos luego. Con una mejor muestra de mi agradecimiento, le dijo mientras se iba dejando a Andrew con la pequeña caja. Andrew, porque siempre traigo a los tipos raros, se dijo para sí mismo mientras decidía irse. Pero lo que Andrew no sabía, era que una figura alta le miraba desde las sombras, con unos grandes ojos rojos junto con una bufanda de color carmesí. De camino al departamento, Andrew miraba atentamente el pequeño contenido de la caja, intentando buscarle algún significado, mirando fijamente el pedazo de flecha en la caja. Andrew, ¿qué es lo que esos tipos querían con esto? No parece ser muy valioso, pero si esos keywords lo querían debe servir para algo, pensó para sí mismo mirando con duda el fragmento de flecha, mientras que con curiosidad decidió sostener el fragmento entre sus dedos, viendo que realmente era pequeño, casi del tamaño de su pulgar, lastimosamente se descuidó no teniendo en cuenta el filo desde el cual solo con sostenerlo le hizo un pequeño corte en su dedo. Antes de que pudiera quejarse, el sonido de un quejido sonó más adelante alarmándolo. Ashley, ¡auch mierda! Se oyó a su hermana quejarse de dolor, haciendo preocupar a Andrew, quien debido a todo lo sucedido sus alarmas se activaron pensando en lo peor. Andrew, Ashley, gritó su nombre preocupado entrando rápidamente al departamento. Ashley, Andy, me corté. Se quejó como la pequeña mocosa que era, dejando ver un pequeño corte. Al ver que no era alguna especie de ataque, se relajó por un momento, solo para acercarse a Ashley y darle un pequeño beso en su dedo herido, luego acarició la cabeza de su hermana e ir a buscar una pequeña bandita. Andrew, ¿y qué se supone que estás haciendo? Le preguntó con curiosidad, mirando el desastre en la cocina. Ashley, pues ¿qué crees? Haciendo la cena, dijo orgullosa de sí misma con sus manos en sus caderas y una sonrisa infantil en el rostro. Andrew, veo que te tomaste en serio mi petición, le dijo mientras miraba la olla la cual parecía tener algún tipo de pasta. Ashley, era de esperar después de todo, mi querido Andy me ha consentido así que debo mostrarle mi agradecimiento, le dijo con una sonrisa un tanto cariñosa, después de todo su hermano le había dado bastante de su tiempo y no mencionaba a la puta de Julia, además le había comprado un gran conejo para su habitación y varias cosas, así que como una pequeña muestra de agradecimiento decidió hacerle la cena. Andrew, y yo lo aprecio mucho, le dijo mientras le abrazaba por la espalda, mientras le daba un pequeño beso en la mejilla con cariño, haciendo reír a Ashley, quien le apartó un poco. Ashley, ya asqueroso, ve a bañarte, apestas, donde has estado en un basurero, le dijo con un tono burlón, y no mentía después de la pelea en el almacén. Andrew apestaba ya que después de todo no era alguien de hacer esfuerzos físicos. Andrew, bien, lo que diga la señorita de la casa, le dijo con un tono divertido mientras iba a su habitación por algo de ropa e irse a darse una ducha. En el baño, Andrew estaba por quitarse la ropa, cuando Ro apareció frente al espejo mirándose a sí misma. Ro, es curioso, tu actitud con la damita, le dijo mientras se miraba al espejo, sus ojos rojos, brillando con intensidad mientras que Andrew se sobresaltó por la aparición de Ro en el baño. Andrew, algo de privacidad por favor, le dijo con el ceño fruncido. Ro, no, le dijo simplemente mientras parecía concentrada en su reflejo. Ro, sabes, creo que la pequeña damita puede ayudarte con tu problema con el gas nebula, le dijo mientras Andrew estaba entrando en la ducha. Andrew, ¿así? ¿Cómo? Le preguntó curioso mientras sentía como el agua caía por su rostro. Ro, fácil, solo tienes que follártela, le dijo con una gran sonrisa. Andrew, ¿qué?
Gritó estupefacto ante la sugerencia de Ro, haciendo que su rostro se volviera rojo intenso. Ashley, ¿sucedió algo? Le pregunto desde la cocina ya que no había entendido lo gritado por su hermano. Andrew, nada Ashley. Le gritó su hermano avergonzado, para voltear a ver a Ro, quien tenía una mirada inocente. Andrew, ¿qué rayos te pasa?, le dijo mientras miraba a Ro con furia. Ro, pues pensaba que si te la follabas tendrías emociones tan fuertes que podrías salvarte. Además vamos, no es como si no quisieras, le dijo con una sonrisa divertida ante la mirada avergonzada de Andrew. Ro, nadie podría decirte nada al tomar a tu querida hermanita para ti. Después de todo es para salvar tu vida, hasta ella estaría dispuesta a ayudarte. ¿Te imaginas su pequeña y dulce carita mientras te la follas, haciendo la tuya mientras gime tu nombre? Le decía con tranquilidad a Andrew, quien solo volvió a meterse a la ducha para bañarse con agua fría. Más tarde, el reloj de pared marcaba las 8:17 p.m., y el sonido del hervor en la olla se había detenido hacía rato. La cocina estaba bañada por una luz dorada, demasiado íntima para ser solo una cena casual. Andrew se sentó, intentando no prestarle atención al hecho de que Ashley estaba inclinada sobre la mesa, sirviendo la pasta con un cuidado exagerado, como si quisiera que él notara cada movimiento. El olor a albahaca y mantequilla llenaba el aire junto con algo más difícil de describir. Andrew, podríamos haber pedido pizza, comentó, cruzando los brazos para evitar que sus manos delataran nerviosismo. Las palabras de Ro realmente la habían afectado. Ashley, ¿y perder la oportunidad de cocinar para ti? No, esto es mejor, decía mientras que se sentó frente a él, clavando los ojos en los suyos. Andrew tomó el tenedor, evitando mirarla demasiado tiempo, notaba cómo ella no apartaba la vista, como si estuviera midiendo cada una de sus reacciones. Ashley, ¿y bien?, preguntó ella emocionada, observando cómo llevaba el primer bocado a la boca. La pasta estaba dura, los vegetales mal cocidos, la carne sabía rara y a pesar de todo eso era posiblemente la mejor comida que Ashley había cocinado en su vida. Andrew, está rico, respondió, bajando la voz sin querer. Al parecer esa no es la respuesta que Ashley buscaba, así que sabiendo cómo era su hermana decidió darle el gusto. Andrew, es una obra maestra, una verdadera belleza frente a mis ojos, su olor, textura y sabor están lejos de lo que podría haber imaginado, realmente estoy deseoso por más, le dijo de manera exagerada y extravagante para el disfrute de su hermana. Ashley sonrió con una mezcla de orgullo y algo más provocador, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Ashley, me gusta que lo digas así. Como si estuvieras hablando de algo más que comida, dijo con una sonrisa pícara, a lo que Andrew casi se atragantó. Andrew, no sé de qué hablas, le dijo apartando la mirada. Ashley, claro que sabes, replicó, ladeando la cabeza y jugando con el borde de su vaso. Ashley, eres tan malo para fingir indiferencia, tus ojos te traicionan, le dijo a su hermano apuntándole con su tenedor. El silencio se hizo pesado, afuera, el viento movía las cortinas, y adentro, la distancia entre ellos parecía cada vez más pequeña. Andrew bebió agua, intentando enfriar algo que no tenía nada que ver con la temperatura. El silencio entre ellos se volvió tan espeso que hasta el sonido de los cubiertos contra los platos parecía fuera de lugar. Ashley jugaba con la pasta en su tenedor, pero su mirada seguía fija en Andrew, como si quisiera decir algo. O hacer algo. Él se inclinó hacia atrás en la silla, intentando poner distancia, pero no podía dejar de sentir su atención encima. Andrew, ¿por qué me miras así?, preguntó él finalmente, con un tono que pretendía ser molesto, pero que sonaba más inseguro que otra cosa. Ashley dejó el tenedor a un lado, apoyando las manos en la mesa. Ashley, porque me gusta verte así, respondió sin rodeos. Andrew, ¿así como?, cuestionó con una ceja alzada. Ashley, inquieto, como si no supieras qué hacer conmigo, le dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro, esa sonrisa que ella solo podía hacer. Andrew bajó la vista al plato, pero el calor en su cara lo delataba. Ashley aprovechó ese momento para levantarse lentamente y caminar hacia su lado de la mesa, cada paso hacía que el aire entre ellos pareciera más denso. Se detuvo a su lado, inclinándose para recoger su vaso, y el roce casi imperceptible de su brazo contra el suyo hizo que Andrew se tensara, su voz sonó cerca de su oído. Ashley, relájate, no voy a morderte.
A menos que quieras, dijo con un tono meloso mientras sonreía. Andrew cerró los ojos un segundo, intentando controlar el impulso de responder algo que luego lamentaría. Cuando los abrió, Ashley estaba inclinada frente a él, apoyando una mano en el respaldo de su silla, quedando lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración. Andrew, Ashley. Su voz fue apenas un susurro, cargado de advertencia y algo más. Ella solo sonrió, inclinándose un poco más, como si fuera a acercar sus labios. Pero a último momento, se apartó con una risa suave y volvió a su asiento. Ashley, come, se te enfría la pasta, dijo, como si nada hubiera pasado. Andrew la miró, aún con el pulso acelerado, sabiendo que ella disfrutaba cada segundo de ese juego. Y que él, aunque no quisiera admitirlo, también. Andrew seguía comiendo en silencio, aunque ni siquiera podía saborear la pasta, la imagen de Ashley inclinándose tan cerca de él seguía en su mente, quemando cada intento de mantener la calma. Ashley, por su parte, parecía encantada con el efecto que provocaba, se movía despacio, jugando con el tenedor, cruzando y descruzando las piernas bajo la mesa, rozando de vez en cuando su pie contra el de él como si fuera un accidente. Ashley, ¿sabes? Empezó ella, con una sonrisa que ya advertía problemas. Ashley, me pregunto cuánto más vas a seguir evitando lo que pasa aquí, le preguntó sin perder su sonrisa. Andrew frunció el ceño, pero no apartó la vista. Andrew, no hay aquí de qué hablar, le dijo con el ceño fruncido. Ashley, claro que lo hay, dijo, levantándose y acercándose a él sin prisa, se apoyó en el borde de la mesa, tan cerca que Andrew podía ver el brillo en sus ojos. Ashley, y me pregunto cuánto tardarás en admitirlo, le dijo con suavidad. El corazón de Andrew latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, la habitación se sentía demasiado pequeña, ella inclinó la cabeza, acercándose más, y él, casi sin pensarlo, dejó que sus manos descansaran sobre la mesa, preparándose para algo. Ashley se inclinó un poco más, sus labios a apenas centímetros de los suyos, la tensión era tan espesa que cualquier palabra habría sido demasiado, Andrew tragó saliva, y justo cuando parecía que iba a cerrar la distancia. Rehén, parásitos. Ya estoy en casa, ¿qué están haciendo? La voz de su madre resonó desde la entrada, seguida por el sonido de las llaves sobre la mesa del recibidor. Ashley se enderezó al instante, volviendo a su silla con una tranquilidad casi teatral. Andrew, en cambio, se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Andrew, solo, cenando, respondió él, intentando que su voz sonara normal. Ashley, ajá, sonrió por lo bajo, dándole una mirada que decía esto no ha terminado. Su madre les miró por un momento, era difícil saber si era por sospecha o su desagrado usual, para luego tomar el plato de Andrew e irse a comer a su habitación, estando demasiado cansada como para comer con sus hijos o importarle si su hijo había terminado de comer. Andrew respiró hondo molesto, mientras Ashley se cruzó de brazos, ya no tenía hambre. La casa estaba en silencio, el único sonido era el leve tic-tac del reloj en la sala y el viento golpeando suavemente las ventanas. Los padres de los hermanos se había ido a dormir hacía unos minutos, después de que su madre se despediese con un atrevante a levantarme o verán que ambos ignoraron. Andrew estaba en el sofá, con los brazos cruzados, mirando un programa cualquiera en la televisión, no lo estaba viendo realmente. Su mente seguía atrapada en lo que había pasado, o casi pasado, durante la cena. Ashley apareció desde la cocina con 2 tazas de chocolate caliente. Ashley, pensé que te vendría bien algo dulce, dijo, sentándose junto a él y dejándole una taza. Andrew, gracias, respondió, intentando sonar casual, pero sus ojos no podían evitar seguirla. Se sentaron en silencio unos segundos, bebiendo. Ashley fue la primera en romperlo. Ashley, te notabas nervioso antes. ¿Sigues igual? Le preguntó mientras se recargaba en el pecho de Andrew. Andrew soltó una pequeña risa, intentando restarle importancia. Andrew, no estoy nervioso, le contesto aunque aparto un poco la mirada. Ashley, mientes muy mal, dijo, acercándose un poco más en el sofá. Andrew miró hacia la pantalla, evitando su mirada, pero Ashley no estaba dispuesta a dejarlo escapar, apoyó la taza en la mesa, se inclinó hacia él y susurró. Ashley, ¿te quedaste con ganas de saber qué iba a pasar antes de que mamá llegara, o me equivoco? Le preguntó con una sonrisa.
Andrew sintió un nudo en el estómago, abrió la boca para responder, pero Ashley ya estaba más cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración, su mano se posó suavemente sobre la suya, presionando apenas. Ashley, podríamos terminar lo que empezamos, susurró ella, con una media sonrisa. Andrew tragó saliva, su pulso acelerándose, por un momento, nadie habló, la tensión creció, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. Ashley empezó a inclinarse. Y justo antes de que sus labios pudieran encontrarse, Andrew giró apenas el rostro, dejando que el momento se suspendiera en el aire. Andrew, Ashley. Murmuró, como si su nombre fuera una advertencia y una confesión al mismo tiempo. Ella sonrió despacio, sin apartarse del todo. Ashley, está bien. No tengo prisa, le contestó de manera calmada para recostarse tranquilamente contra el sofá, aunque en sus ojos brillaba la promesa de que no pensaba rendirse. Durante la noche, Andrew tenía la mirada fija al techo, un silencio incómodo se formaba en su habitación, del otro lado Ashley se encontraba durmiendo tranquilamente. Respiró de manera pronunciada intentando calmarse, sobre todo porque había comenzado a sentir los síntomas del gas nébula en su cuerpo, tosiendo violentamente tapando el ruido con su almohada, a la par que de sus pulmones salía parte del gas nébula, era una sensación desagradable, quedarse sin aire y luego ser obligado a sacar de la nada más aire el cual quemaba su garganta y forzar nasales, sin contar el dolor ardiente debajo de su piel. Así que, ¿nada de follar a tu hermana mientras duerme? Le preguntó a Andrew mientras miraba a Ashley dormir en la otra cama, aunque esto solo hizo que ganara una mirada molesta de Andrew. Bien. Plan B, ¿puedo hacer que tengas un sueño erótico con tu hermana? Sería mandarlos a mi reino y usar tus memorias para que todo se sentía real, le propuso a Andrew ya que no encontraba otra forma de ayudarlo, no sin que Andrew le ofrezca un gran número de almas antes. Andrew le miró por unos segundos, sonaba mal, pero Ro ya sabía sus gustos, y si eso podría ayudarle a superar este dolor, vería qué tan realista podría ser este sueño. Aceptando el trato, Ro de un chasquido de dedos mandó a Andrew a su reino, el cual había modificado para que pareciera el departamento Graves, pero este estaba extrañamente teniendo de un tono rosado. Andrew observó el lugar, todo parecía tan realista y parecido a lo que recordaba, obviamente quitando el ambiente rosa y la sensación extraña que se sentía al estar en otro reino, su mirada se posó en la cama de su hermana la cual estaba vacía. Saliendo de su habitación, pudo ver a Ashley la cual parecía tener la mirada algo confundida hasta que notó a Andrew. Ashley, Annie, le dijo con una sonrisa, aunque ante esto Andrew apretó sus puños. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la sala, pero dentro, la tormenta era otra. Andrew estaba frente a Ashley, sus puños apretados a los lados, el ceño fruncido y los ojos llenos de frustración. Andrew se detuvo, respiró hondo, como si necesitara reunir todo el valor que le quedaba. Andrew, estoy cansado, dijo finalmente. Ashley, ¿cansado de qué?, preguntó ella, arqueando una ceja. Andrew, has sido la peor persona para mí. No lo entiendes, ¿verdad? Siempre con tus burlas, tus juegos crueles, tus silencios que cortan más que cualquier palabra. Como si te divirtiera hacerme daño, le dijo de manera seria y molesta con sus ojos entrecerrados. Ashley lo miraba, sin atreverse a interrumpir, con una mezcla de sorpresa y cierta dureza. Andrew, he tratado de decírtelo una y otra vez, continuó su voz elevándose ligeramente, pero parece que no lo escuchas. No sé cuántas veces tuve que repetirlo para que entendieras que, tragó saliva, con la voz quebrándose. Andrew, me gustas, Ashley, y no un me gustas cualquiera, me gustas de una forma que me asusta, de una forma que no puedo dejar de pensar en ti aunque lo intente, le con una mirada ansiosa sin saber bien cómo controlar sus propios sentimientos. Andrew. Un silencio pesado cayó entre ellos. Andrew respiró hondo, tratando de calmarse, pero el fuego en sus ojos no desapareció. No importa cuánto me hierras, cuánto me hagas dudar de mí mismo o de lo que siento, dijo con una mezcla de rabia y sinceridad. Andrew, no puedo dejar de quererte, no importa si tú no me crees, no importa si sigues pensando que solo juego que no me importa, le dijo casi gritando haciendo retroceder a Ashley de la sorpresa. Ashley bajó la mirada, y por primera vez, sus labios temblaron, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Ashley, Andrew, le dijo sin saber bien qué decir, pero fue interrumpida por su hermano.
Andrew, no, déjame terminar, interrumpió él sujetándola de los hombros Andrew. Ya no voy a seguir actuando como si no pasara nada, te he querido desde hace mucho más de lo que debería. Y ya no pienso callarlo, le admitió, aunque en parte de su honestidad era que esto era un sueño y esta no era la Ashley real, solo una creada por su mente enferma y sucia. El silencio se volvió espeso, roto solo por la lluvia contra el cristal. Andrew dio un último paso, quedando frente a ella, su respiración era profunda, sus manos temblaban apenas. Ashley sonrió suavemente, inclinándose de puntillas para quedar a su altura. Ashley, por fin lo dices, le dijo con suavidad acariciando el rostro de su hermano. Él no esperó más, con una decisión que no había mostrado antes, llevó una mano a su rostro y la besó. Al principio fue un roce suave, como si temiera que se rompiera el momento, pero Ashley respondió de inmediato, acortando la distancia y profundizando el beso, como si ambos supieran que ya no había vuelta atrás. Cuando se separaron, Ashley apoyó la frente contra la de él, sonriendo. Ashley, tardaste demasiado, le dijo con una pequeña risilla. Andrew sonrió también, con el pulso acelerado. Andrew, valió la pena, le dijo con su rostro en el pecho de Ashley mirándola con un sonrojo. Ashley, pervertido, le dijo mirando a su hermano quien tenía su rostro apegado a su pecho, a la par que sentía como su hermano comenzaba a acariciar su cuerpo. Andrew, tú fuiste quien me hizo notarlas, le dijo con un pequeño sonrojo avergonzado de no haber notado las tetas de su hermana antes, mientras sus manos pasaban por el cuerpo de su hermana hasta llegar a su trasero. Ashley, ¿acaso tú quieres? Le preguntó un tanto nerviosa, un sonrojo generándose en su rostro ante la situación que se estaba generando. Ante esto Andrew le miró seriamente para luego colocar una sonrisa en su rostro. Andrew, no aquí, le respondió mientras tomaba a Ashley para cargarla. Ashley, ¿quién diría que tendrías tantas ganas? Le dijo sorprendida de que Andrew le estuviera cargando estilo princesa, sorprendida porque pensaba que no tenía la fuerza física para hacer eso. Andrew se rió ante eso pero no detuvo su avance ya que se dirigió directamente al cuarto de sus padres. Ashley, espera, esta es la cama de nuestros padres, dijo luciendo levemente incómoda, pero eso no pareció molestarle a Andrew, quien simplemente la recostó en la cama para seguir besándola en el cuello. Ashley, ¿de verdad vamos a hacer esto? Le preguntó nerviosa mientras una parte de ella se dejaba llevar por los besos y caricias de Andrew sujetándolo por su espalda. Andrew, por supuesto, nuestros padres te hicieron aquí, una niña malcriada, manipuladora y desagradable, le respondió mientras le miraba con una sonrisa. Andrew, pero yo te haré una mujer malcriada, manipuladora y adorablemente desagradable, le dijo mientras pasaba sus manos por el cuerpo de su hermana para quitar el overol que utilizaba dejando a la vista un par de bragas blancas. Ashley, oh, ¿de verdad está pasando?, murmuró un tanto nerviosa, parecía que realmente no se había preparado para esto mientras que Andrew le quitaba su camisa dejando sus pechos expuestos quedándose en silencio. Ashley, ¿qué sucede?, le preguntó dudosa, sin saber por qué su hermano se detenía. Andrew, me gustas tú y tus piquetes de mosquito, dijo con un tono pícaro y burlón, mirando los pechos de su hermana. Ley, piquetes de mosquito. Mientes, yo tengo unas tetas enormes, unos enormes melones, se quejó con molestia solo para después soltar un repentino gemido al sentir como Andrew había morisqueado un poco su pezón. Andrew, vaya hermanita, para no gustarte este tipo de cosas pareces muy emocionada, le dijo mientras pasaba su lengua por uno de los pechos de su hermana para después chupar y mordisquear su pezón a la par que con una de sus manos comenzaba a acariciar la intimidad de Ashley. Ashley, cállate, le decía avergonzada mientras intentaba tapar su intimidad con sus manos, pero fue inútil. Andrew, vale, dejaré que tu otra boca me calle, parece ser más honesta que tú, dijo con diversión mientras daba pequeños besos alrededor de la cintura de Ashley, hasta terminar en su coño dándole pequeños besos a la par que acariciaba los muslos de su hermana. Ashley se encontraba avergonzada intentando empujar a Andrew para que dejara de hacer eso, pero este no se detuvo, comenzando a lamer su coño saboreando los jugos de su hermana con mucho deleite, parecía fascinado por el sabor debido a la estúpida sonrisa que tenía en su rostro. Oh, cuánto había deseado esto, saborear a su hermana, tenerla a su merced y hacer con ella lo que realmente deseaba.
Ashley, eres un asqueroso pervertido, le acusó mientras apartaba la mirada avergonzada. Andrew, yo. Si tú eres quien me ha deseado ver así, pensando solo en ti, tan desesperado por ti y tenerte sola para mí, solo tú y yo como siempre, le respondió con una sonrisa. Ashley, como Andy Leyley, le preguntó alegre con una mirada brillante, casi como un deseo infantil de volver a ser como en los viejos tiempos de cuando eran niños. Andrew Ashley, le dijo seriamente mientras la sostenía del mentón mirándola fijamente con molestia, como si un novio celoso hubiera escuchado el nombre de otro hombre salir por la boca de su novia. Él no era Andy para él era el niño que vivía manipulado por Leyley. Pero no quería decir que él fuera totalmente Andrew, el tipo que intentaba vivir una vida normal alejando a Ashley, no, tal vez el apodo de Anoter Andrew realmente le quedaba. Después de todo, ni Andy ni Andrew habían hecho un trato con un demonio para tener un sueño tan realista para satisfacer su fantasía morbosa con su hermana y estar a punto de tener sexo con ella, aunque hubo un pequeño problema cuando se quitó el pantalón. Ashley, wow, eso es. Wow, dijo con una cara de sorpresa, nervios y burla al ver la polla de su hermano. Tenía que admitirlo, se veía distinto, muy distinto, para empezar era más grande, aunque bueno no era pequeño desde un inicio, pero ahora medía alrededor de unos 27 centímetros, el músculo se notaba como era mucho más rígido y grueso, además que la punta de su polla tenía una forma más puntiaguda. Aunque eso no evitaría que frotaba su polla contra el coño semihúmedo de Ashley, quien se sentía incómoda ante la sensación. Ashley, oye, no hagas eso con tu deforme polla, se quejó con el rostro enrojecido, era difícil saber si fue por la ira o la vergüenza. Andrew, o sino que, ¿me dejar solo, para que vaya con esa puta de Julia? Le preguntó con diversión en su voz, haciendo que la mirada de Ashley se oscureciera. Andrew, pero alégrate porque mi primera vez será contigo, no con esa zorra, le dijo con una sonrisa mientras le miraba comenzando a meter su polla dentro de Ashley. Ashley, gentil, mierda, dije gentil, decía entre quejidos de desesperación cuando sintió su intimidad abrirse y ser llenada por la gran polla deforme de su hermano. Andrew miró a su hermana pequeña, quien soltaba unas pequeñas lágrimas tras perder su virginidad, parecía contener el dolor, así que pasó una mano por su mejilla para que ésta abriera los ojos mirándolo a su hermano. Andrew, tranquila, seré gentil, le dijo suavemente mientras besaba a Ashley, quien aceptó, dejándose llevar por el amor de su hermano. Buena pollada, señor Bill, digna de un dios de la destrucción. Este muchacho me llena de orgullo. Andrew abrió los ojos sobresaltado, tapando su boca con su mano evitando emitir algún sonido, mientras su rostro estaba rojo de vergüenza. Ese sueño había sido tan real, carajo, no podía creer lo que había hecho en ese sueño, era tan alejado de los simples besos y caricias que hacía normalmente. Entonces Ro apareció con sus brazos recargados al costado de su cama, observando a Andrew con una sonrisa. Ro, ¿entonces lo disfrutaste? Le preguntó, aunque por la sonrisa que tenía Andrew sabía la respuesta. Andrew, bueno, no estuvo mal, le dijo mientras ocultaba la sonrisa que tenía dibujada en su rostro, cosa que alegró a Ro, quien dio un aplauso. Ro, me alegra de que le hayas confesado tus sentimientos a la alma de alquitrán, le dijo con una cara complacida de que ese problema se haya solucionado. Andrew, tampoco es que sea un logro si todo fue un sueño, le dijo alzándose de hombros sin darle mucha importancia. Ro, oh no, todo fue real, le dijo calmadamente con toda la tranquilidad del mundo. Andrew. ¿Qué? Dijo en un estado calmado, pero en su rostro se reflejaba el shock de la noticia. Ro, o si realmente lo hiciste con la damita, le dijo mientras apuntaba a Ashley, quien seguía dormida. Ro, los llevé a los dos al reino intermedio mientras estaban dormidos, solo alteré el lugar un poco para que pareciera que estaban en un sueño y tú hiciste el resto, debía de hacerlo o nunca dejarías de mentir, eres más honesto cuando piensas que no habrá consecuencias, le dijo con un tono pícaro mientras miraba a Andrew por su buen trabajo. Andrew, oh Dios, oh Dios, oh Dios, rápidamente cubrió su rostro con sus manos en un ataque de ansiedad. Realmente Ashley y él.
Oh Dios, no podía creer lo que le dijo, lo que le hizo, pero... ¿por qué le alegraba tanto? ¿Por qué no podía quitar esa sonrisa de estúpido de su rostro? Mierda, necesitaba un cigarro ahora mismo. Wow 3, 4, eso sí es un gran avance, le dijo al ver lo bien que Andrew había hecho su trabajo. Eres una niña dulce e inocente. Eres Ashley. Avergonzada, se sentía sumamente avergonzada, intentó no demostrarlo a pesar de estar sola en la habitación, cubriendo su rostro con su brazo. ¿Cómo pudo soñar eso? No era posible, ese tipo de sueños eran los que tenían las zorras desvergonzadas como Julia y sus compañeras de escuela, ella no era una puta. Tal vez debería considerarlo algo normal, después de todo Andy tuvo un sueño similar supuso ella, lo había oído murmurar en sueños su nombre y sentir su pequeño amiguito animado. Sabía que su hermano tenía sentimientos por ella, que tantos y que tan fuertes no lo sabía, pero sabía que estaba ahí. Ella no era fanática del romance o del sexo, lo veía como cosas vulgares que no tenían cabida en las aventuras de Andy y Leyley, por eso no sintió nada cuando ellos mataron a la pequeña trabajadora sexual de... ¿Cómo era que se llamaba otra vez? Bueno, la perra en la caja. No podía negar que ambos habían crecido, sobre todo Andy, quien fue tomado y seducido por la zorra de Julia, esa maldita puta. Pero eso no era un problema ahora tenía la oportunidad de recuperar a su Andy de las garras de esa prostituta, sino porque Andy estaría tan cariñoso últimamente, incluso le compró un conejo de 2 metros el cual ahora utilizaba como su gran almohada. Ahora bien, ella tenía deseos románticos por Andy. No estaba segura, después de todo nunca había experimentado el amor, solo lo había visto en sus novelas y series en la televisión. Aunque teniendo en cuenta el sueño que tuvo, tal vez sí estaba desarrollando sentimientos genuinos hacia él, después de todo en el sueño Andy fue muy apasionado y... Bueno, ella no quería entrar en detalles de cómo su hermano la tomaba, cambiando los roles donde él la había dominado por completo. Pero volviendo a la realidad, si realmente estaba dispuesta en hacerlo con Andy la respuesta era sí, siempre que fuera con Andy no le importaba, siempre que así estuviera con ella y no con otra zorra estaba bien, aún mantenía su virginidad y su primer beso intactos y su hermano lo sabía. Apostaba que él no sabía que había notado su expresión cuando ella volvió al departamento después de dejar plantado a aquel chico, su rostro reflejaba sus celos claramente, seguramente si no se hubiera marchado hubiera visto a su hermano interrumpir su cita y golpear a ese imbécil. Sonrió ante el pensamiento pero entonces notó algo proveniente de su parte baja quitando sus sábanas. Mierda, había mojado la cama, entrecerró los ojos, no era orina, era fácil saberlo por el tipo de sensación que le daba además de la falta del olor desagradable. ¿Acaso habían llegado por adelantado sus adorables días de señorita? No estaba esa molesta sensación constante cuando tenía esos días, además había algo más con las manchas de sangre, era algún tipo de líquido viscoso parecido a jalea, de color azul y rojo. ¿Era acaso otro encantador problema de mujer que nadie le había contado? Carajo, había sido muy vergonzoso cuando había tenido su primer periodo y ahora tenía que lidiar con alguna cosa rara. Se levantó de su habitación con molestia, decidiendo ir a darse una ducha para quitarse eso de su intimidad. Al salir de su habitación y dirigirse al baño, notó la puerta del balcón abierta, y ahí estaba él, su hermano mayor fumando, mientras la lluvia caía sobre él. Eres un asqueroso saco de mierda. Eres Andrew. Oh mierda, oh mierda, oh mierda. ¿Qué carajos había hecho? Maldición, ¿por qué tuvo que hacer ese maldito trato con Ro? Prácticamente había violado a Ashley. Aunque ella parecía haberlo disfrutado, pero ese no era el punto. Andrew, le llamó con una voz calmada y suave. Andrew, ¿qué? ¿Maldición qué? Le gritó solo para ver a Ro con una mirada decaída, su ropa empapándose por la lluvia. ¿Qué haces, Dios, aquí? No hago algo en particular, solo oigo la campana. ¿Campana? Sí, el sonido de la campana es inusualmente fuerte hoy. No oigo nada. ¿En verdad? ¿No la oyes? No ha parado en todo el día. Es una distracción continua. Me pregunto si es de una iglesia, quizá una boda o tal vez un... ¿Qué te pasa, Ryusaki? Oye, ya basta, entremos. Lo siento. Nada de lo que digo tiene sentido.
si fuera tú, no creería nada de ello. Sabes, tienes razón. Honestamente no entiendo mucho de lo que dices. Estaría en problemas si te tomara en serio todo el tiempo. Lo sé mejor que cualquiera. Sí. Diría que es una aseveración justa. Pero podría decir lo mismo de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Dime, Light, desde que naciste ha habido un momento en el que dijeras la verdad. Andrew tenía la mirada en el suelo, volvió a colocar el cigarrillo en su boca ya apagado por la lluvia. Era verdad, era un mentiroso, podría decir algo, una mentira para ocultar su verdadero ser, era algo intrínseco en su alma al parecer, un alma mentirosa que casi engaña a Ro la primera vez que se conocieron. Antes de que Andrew pudiera decirle algo a Ro, el sonido de la puerta abriéndose detrás de él llama su atención, al voltear observa a su hermana con una sonrisa la cual le decía que no venía nada bueno. Ashley, te alegrará saber que ya soy toda una señorita, le dijo con una sonrisa mientras se acercaba a su hermano, sin importarle si se mojaba con la lluvia. Andrew, ¿ahora a qué te refieres? Le pregunto aunque suponía que se refería. Ashley, tuve un interesante sueño anoche, ¿quieres intentar adivinar de qué se trató, Andy querido? Le pregunto con una sonrisa maliciosa típico de ella. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Mentir como el alma mentirosa que era? ¿Fingir ignorancia otra vez? ¿Alejar a Ashley? Su Ashley. Miéntele, miserable bastardo, besala ya carajo, y con esa pregunta marca el final del capítulo. Notas del autor. Para quien no conozca a Kumo, es un keyboard de la película Shin Kamen Rider. Para quien no conozca a Ferrun, es un personaje de Teaching Feeling, ¿acaso veremos a nuestra hermosa Sylvie? También su existencia es para justificar cualquier producto que quiera o desean que éste obtenga. Como aquí no existe la caja de Pandora, objeto importante de la trama de Kamen Rider Build, con el cual se obtiene el gas Nebula, decidí que Another Build y Another Zio Build puedan generarla desde su interior para así poder poner a los Smash atacando la ciudad debido a la aparición de Another Build. Conjunto a lo anterior, gracias a que pueden generar su propio gas Nebula, es posible que futuramente puedan llegar a obtener sus otras formas, aunque eso se verá en el futuro. Rogot sabiendo lo que la gente viene a ver en este fic, incesto entre hermanos y embarazo adolescente. Aún no tengo a un personaje para que interprete a Another Oz, básicamente un sirviente y adorador de Another Zio, aunque ese papel lo está cubriendo Ro de momento, así que ¿tienen alguna idea de quién pueda interpretar a Another Oz o debería simplemente utilizar directamente un Another Oz o debería utilizar a uno que tengo guardado? Femboy gótico. Por último ya tengo al próximo Another contra quien se enfrentará Andrew, pero necesito que ustedes elijan el país al que irá ya que aquí, Andrew viajará a diversas partes del mundo a combatir con los Anothers. Próximo Another. El game over viviente, Excite. Melhor que todos se esqueçam. Enche sua boca para os outros. Esconda de todos ao redor. Sua alma pra mim é encosto. Sei ruim, mas eu sou bem pior. Lembro-me embolando, sujo mundo me mudou. Lembro-me embolando, eu sabia tudo que eu sou. Alma suja, sem modo nenhum pra combinar com a sua. Alma de bicho que não é nada com a alma suja, sem modo nenhum pra combinar com a sua. Alma de bicho que nada com. Mas só que morra,